Si todos supieran esto, nadie reprobaría física. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Aula D. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema más importante para estudiar los movimientos. Me refiero a la aceleración. Cuando entendamos todos los secretos que oculta la aceleración, entenderemos el movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente variado, entenderemos el movimiento parabólico y entenderemos los movimientos circulares, el uniforme y el variado. Para abordar el tema, lo primero que debemos recordar es el concepto de aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. En resumidas cuentas, si la velocidad varía, tú tienes aceleración. Entonces, esto nos abre la perspectiva a dos posibilidades. Primero, un movimiento con aceleración igual a cero y movimientos con aceleraciones diferentes de cero. Hablemos del primer caso. Cuando la aceleración es igual a cero, quiere decir que la velocidad no varía. Y esto nos abre el panorama a dos posibilidades. La primera es que el movimiento sea un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad no varía, o que el cuerpo esté en reposo, con velocidad igual a cero, que no va a variar. Entonces, si tenemos un cuerpo que está animado con una velocidad, ese cuerpo va a seguir el movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Ahora, la cosa se pone interesante cuando la aceleración es diferente de cero, porque cuando la aceleración es diferente de cero, se abre el panorama al movimiento general. Eso quiere decir que puede pasar lo que sea. Entonces, ahora vamos a restringir cuando la aceleración sea diferente de cero, pero aceleración constante. Esto nos abre el panorama a otras dos posibilidades. Que tengamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado o que tengamos movimientos curvilíneos. Y con movimientos curvilíneos me refiero al movimiento parabólico y a los movimientos circulares. Ahora, analicemos el caso en el que una partícula está animada con una velocidad y también animada con una aceleración diferente de cero. Y esta aceleración comparte la misma línea de acción que la velocidad y también tienen la misma dirección y sentido. La trayectoria de la partícula va a ser una trayectoria rectilínea y la velocidad va a ir creciendo producto del efecto de la aceleración, que si está en la misma dirección y sentido va a propiciar que esta velocidad vaya aumentando en módulo. Ahora, analizando un caso similar, en el que la aceleración asimismo esté en la misma línea de acción de la velocidad, pero en el sentido contrario, lo que vamos a tener es de igual manera una trayectoria rectilínea. Pero ¿qué va a pasar con la partícula? Bueno, pues la partícula, su velocidad va a ir decreciendo, se va a ir haciendo más pequeña debido a que la aceleración le jala para el otro lado, hasta que en un punto eventualmente se detiene. Luego, cuando se detiene, la partícula empieza su movimiento en la dirección de la aceleración, tal cual como sucede en el movimiento de caída libre. Cuando arrojamos un objeto para arriba, la aceleración está para abajo. La velocidad del objeto se hace cada vez menor hasta que llega un punto en el que se hace cero y luego empieza a acelerarse en la dirección de la aceleración. Pero ¿qué pasa cuando la aceleración no está alineada con la velocidad? Pues cuando esto ocurre, nosotros tenemos los movimientos curvilíneos. Analicemos un caso general en el cual una partícula tiene su velocidad y tenemos una aceleración diferente de cero no alineada con la línea de acción de la velocidad. En este caso, al trazar nuestros ejes X, Y, podemos descomponer esa aceleración en sus dos componentes, valga la redundancia. En una componente que esté alineada con la velocidad, que obviamente producirá que la velocidad incremente su módulo o decremente su módulo dependiendo si está alineada en la misma dirección o en la dirección contraria, y una componente que sea perpendicular a la velocidad. Entonces la componente de la aceleración que esté alineada con la velocidad se llama aceleración tangencial, porque la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y la otra, la componente perpendicular a la velocidad, es la aceleración normal. Y es esta aceleración normal la que se encarga de que la trayectoria sea curva. Ahora, hagamos que la partícula avance un poco más. Producto de la aceleración, de la componente de la aceleración, o sea, la aceleración tangencial, que está alineada con la velocidad va a crecer en módulo. Le ponemos una línea más grande.
y la aceleración sigue sin estar alineada con la velocidad. Entonces dibujamos nuestros dos ejes y descomponemos la aceleración en estos dos ejes. Tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, en este caso, nuestros ejes ya pueden cambiar de nombre. Ya no serían el eje Y y el eje X, sino serían el eje normal y el eje tangencial. Una vez más, observamos que está presente la aceleración normal, que es perpendicular a la velocidad y es la encargada de que la trayectoria siga siendo curva. Pongamos todo esto junto en los movimientos que generalmente estudiamos. Por ejemplo, en el movimiento circular, ¿qué pasa cuando tenemos un movimiento circular y la aceleración no está alineada con la velocidad? Pues le acertaste. Tenemos la aceleración tangencial y tenemos la aceleración normal. Pero como la aceleración normal está dirigida hacia el centro, lleva el nombre de aceleración centrípeta. Entonces, tenemos nuestras dos componentes. La aceleración tangencial es la encargada de que el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, varíe, ya sea que incremente o que se haga cada vez más pequeño. Y la componente normal es la que se encarga de que la trayectoria sea circular. Entonces, cuando tenemos este caso en el que la aceleración no está alineada con la velocidad, tenemos un movimiento circular uniformemente variado. Y tenemos la aceleración tangencial y por lo tanto tenemos también aceleración angular. Y aquí nos cabe una pregunta. ¿Qué tiene que pasar para tener el movimiento circular uniforme? Pues bueno, va a desaparecer la aceleración tangencial. No podría desaparecer la aceleración normal porque si desaparece la aceleración normal ya no tenemos un movimiento curvo. Esto nos deja la única posibilidad de que para el movimiento circular uniforme únicamente nosotros tengamos la aceleración normal y que la aceleración tangencial desaparezca. Recordemos, la aceleración normal es ahora nuestra aceleración centrípeta dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria. Entonces la velocidad ya no se ve afectada por la componente tangencial de la aceleración. Eso quiere decir a su vez que el módulo de la velocidad no va a variar y vamos a tener un movimiento con rapidez constante, más no con velocidad constante. No podríamos tener velocidad constante, pues hay una aceleración normal, que si bien la velocidad no varía en módulo, pero sí va a estar variando cada vez en dirección y en sentido. Entonces, en este caso particular del movimiento circular uniforme, tenemos que la aceleración es únicamente la aceleración centrípeta o aceleración normal, que la aceleración tangencial es igual a cero y que la rapidez no varía. Tendremos un movimiento con aceleración angular igual a cero y con velocidad angular constante. Finalmente, poniendo esto en el contexto del movimiento parabólico. Ahí la aceleración es la gravedad, la única aceleración que hay es la gravedad y está dirigida hacia abajo. Nunca las cosas caen para arriba. Entonces la partícula empieza con una velocidad inicial inclinada, donde, bueno, la componente en X vemos que no tiene aceleración, la única aceleración va para abajo. Entonces ese movimiento es rectilíneo uniforme en el eje X. En el eje Y, en cambio, esa velocidad de esa componente sí se ve afectada por la aceleración. Entonces, si nosotros descomponemos la aceleración conforme la partícula va avanzando, vemos que precisamente se generan las dos componentes de la aceleración. Vamos a tener una aceleración tangencial y una aceleración normal. La aceleración tangencial se encarga de que la velocidad vaya disminuyendo conforme va subiendo, hasta que llega un punto en el que la velocidad en Y se hace cero y únicamente nos queda la componente en X. Luego, a partir de ese punto, la partícula sigue avanzando y si descomponemos la gravedad en sus componentes normal y tangencial, vemos ahora que la componente tangencial está alineada en dirección y sentido con la velocidad. Eso quiere decir que va a hacer que la velocidad aumente conforme va bajando el proyectil. En resumidas cuentas, en un movimiento parabólico, por efecto de la gravedad, cuando sube el proyectil, la velocidad va disminuyendo y cuando baja, la velocidad va aumentando. Y la velocidad en X siempre es movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración en X y el movimiento en Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque ahí tenemos el efecto de la gravedad. Y bueno, espero que hayas aprendido muchísimo. En los próximos videos estudiaremos a profundidad los diferentes tipos de movimiento, pero el tema de la aceleración es fundamental para que los entiendas a la perfección y para que nunca repruebes física.
Suscríbete al canal y dale like a la campanita para que no te pierdas más videos con las mejores explicaciones. Como siempre, yo soy David y nos vemos en una próxima.